restaurados por su gracia. Todos estos días han sido días en los que Dios ha estado confrontándonos con el pecado. Y uno de los pecados más ocultos, bueno, ya no es tanto, era un pecado muy oculto en mi época. Hoy es un pecado que incluso es tan libre que hasta hay marchas y es hasta un orgullo, se dice que es un orgullo, ¿verdad? Pero quiero que me acompañe y sigamos en Romanos capítulo 1, versículo 24 en esta mañana. Dice la palabra de Dios así: entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos, dice, para hacerse cosas viles y desagradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Dice versículo 26. Por la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Lo voy a dejar ahí porque yo quiero que tú me expliques tanto toda esta parte. Y generalmente yo tengo la tendencia de dar una enseñanza, pero en todos estos días hemos estado aprendiendo tanto de lo que Oscar nos ha estado hablando y estamos llegando al punto final, porque tal vez todos estos días tú has estado así como que, híjole, qué difícil, qué testimonio tan fuerte, qué situación, y has estado, oh, qué onda, pero hay un final feliz y hay algo impresionante, pero lo que estamos viendo aquí es que Dios les permite que ellos se alejen y que le abandonen, o sea, y incluso los entrega a sus mismos deseos porque hay un libre albedrío, una libertad. Así es. Y yo creo que nos sigas continuando. Sí, bueno, es muy importante este pasaje porque hay gente que lo ha interpretado de una forma errónea, porque como dice, Dios los entregó. Entonces es que Dios hizo a los homosexuales que fueran así. Y hay una pregunta que es muy común: ¿los homosexuales nacen o se hacen? Y es muy importante entender que la homosexualidad, así como todos los pecados, son parte pues de un mundo caído, del pecado original de nuestros padres, de Adán y Eva, y eso ha venido pasando de generación a generación a toda la humanidad. Todos pecamos y todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, de una u otra forma. Todos necesitamos de un Señor y de un Salvador, que es Jesucristo. Y esta parte, hay una ilustración que a mí me ayudó mucho a entender, que es del padre que está teniendo a su hijo de la mano para que no le pase alguna cosa mala. Y el hijo insiste en irse donde hay peligro, donde hay plantas con espinas, donde se puede caer. Y el niño se revela tanto que el padre lo suelta y entonces sufre las consecuencias. Y es básicamente lo que está sucediendo. Dios nos ofrece la salvación, nos ofrece su gracia, su amor, su perdón, la vida eterna, y a uno le corresponde o tomarlo o rechazarlo. Dice la palabra de Dios que Él nos ofrece la luz, ofreció la luz o las tinieblas al ser humano. Dice, pero el hombre escogió las tinieblas porque no quería que sus obras fueran reveladas. Y eso es básicamente lo que sucede. Entonces, Dios deja que la persona se enrede en su propia opinión, en su propia sabiduría, que es terrenal, animal y diabólica, ¿verdad? Y se enrede en todo este estilo de vida. Y se cambiaron la verdad de Dios por una mentira. Así es. O sea, tú ya tenías un conocimiento de Dios. O sea, ¿cómo podías convencerte a ti mismo de algo que tú sabías que era la verdad de Dios? ¿Sí había un choque de tu vida o realmente no lo había? Hubo un choque, sobre todo al principio, pero yo pude experimentar esta parte donde dice la Biblia que nuestra conciencia se va cauterizando. Entonces, yo recuerdo que las primeras experiencias me resultaron muy traumáticas, muy desagradables, pero por otra parte está esa parte placentera y engañosa que conlleva cualquier pecado sexual. Y un día, el día que había
cometido yo alguna cosa, que había tenido algún encuentro, me sentía avergonzado, sucio. Me acuerdo la primera vez corrí a mi casa a bañarme porque me sentía sucio. Pero o sea, el día siguiente estaba tratando de recordar dónde me había dicho esta persona que vivía. Y la conciencia se va cauterizando. Y ya lo que algo me hacía sentir mal primero, después ya no me hace sentir tan mal, porque mi conciencia ya está cauterizada, insensible. Y entonces yo empiezo a involucrarme totalmente. Lo repugnante ya no me resulta tan repugnante y le empiezo a encontrar sabor a algo que realmente es algo que Dios aborrece. Y Dios lo aborrece no porque sea un aguafiestas, es que los propósitos de Él en cuanto a la sexualidad de cualquier otra cosa son muy diferentes a cualquier pecado sexual. Dios hizo la sexualidad y la hizo placentera para ser disfrutada dentro del matrimonio, y ahora tenemos que decir, ¿verdad?, entre un hombre y una mujer biológicos, y la homosexualidad y cualquier otro pecado sexual, incluida la masturbación y la pornografía, están totalmente apartados de los propósitos de Dios para la sexualidad. Ahora, está muy importante que Dios creó la sexualidad con un propósito. Y el propósito fue la procreación, pero también hay un propósito, es el deleite, porque dice, deleítate con la mujer de tu juventud. O sea, un deleite con la mujer de tu juventud. O sea, sí es placentera, sí es un deleite en el orden de Dios. Así es. Y esto es muy importante porque no estamos en contra de una actitud, no estamos en contra de la sexualidad, sino de toda desviación o distorsión del plan original de Dios sobre todas las cosas. ¿Con qué queremos cerrar hoy? Yo quisiera que pensáramos un poquito en esta parte de, estamos viendo aquí en este pasaje cómo la gente insistía en poner sus ojos en los ídolos, en la idolatría hacia el hombre, que eso existe mucho en la vida homosexual y en el pecado en general. Pero Dios nos llama a despojarnos del pecado, es decir, cortar toda actividad de pecado. Cuando tenemos un encuentro con Él, tenemos una convicción de que lo que hemos estado haciendo no es correcto. Y Él nos dice en Hebreos 12, 1 y 2, que debemos de soltar el pecado y todo lo que nos estorbe para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesucristo, autor y consumador de la fe. Amada familia, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Y la fe es lo que mueve montañas. La fe es lo que trae salvación. La fe trae libertad. Pero no una fe como el mundo la manda, sino aquella fe que ve las cosas que no son como si fuesen. Es aquella fe que hoy hemos depositado en aquel que subió en la cruz del Calvario para traer salvación y vida eterna a cada uno de nosotros. El día de mañana cerraremos esta maravillosa serie aquí en Cuernavaca que hemos estado grabando, y yo los invito a que usted cierre toda esta serie, ¿sí?, viniendo delante de Dios para ponerse a cuentas con Él. Que Dios les bendiga. Que tengan un excelente día.